Y no es una manera de empezar para captar su atención. Anoche tuve una conferencia en Sevilla, organizada por el Diario El Mundo, y como tantas veces últimamente, la gente está expectante para ver qué se le dice, y se le dicen cosas muy normales, muy de sentido común, que ellos saben perfectamente. Pero tengo la impresión tremenda de que todo acaba allí. Hablamos después en círculos, en corrillos, y vuelve a repetirse lo mismo. Entonces, si yo tuviera que definirme desde el cansancio que tengo desde anoche, que es un cansancio acumulado, diría que mi situación es la de una luz de nieve. De pronto hay un impulso primitivo, la pequeña pelotita de nieve va cayendo y va engrosando. Uno es hijo ya de algo que no puso en marcha, aunque sí tuvo la voluntad de asumir aquello. Uno es hijo de su historia. Yo tengo mucho más años que Juan Carlos y por tanto en cierta medida he visto, he pensado, he sufrido, he gozado. Y en la presente situación la mejor manera que yo podía definir lo que siento y lo que quiero es volver a retomar, que nunca lo he olvidado, mi primitiva rebeldía. Hay momentos en mi vida en que yo decido militar en el Partido Comunista de España, previa a una reflexión en otras organizaciones, y lo hago con una conciencia de rebeldía, no asumir. Lo digo muchas veces, hay que ser rebeldes, es una posición intelectual, rebelde con causa, no asumo, pero propongo. Esa rebeldía, a través de los tiempos, se ha ido encardinando en distintos proyectos dentro del Partido Comunista de España. ¿Por qué he llegado a una conclusión? Las utopías, los impulsos primitivos que movieron a anarquistas, socialistas, a comunistas, a libertarios, siguen siendo válidas. Ahora bien, los instrumentos, las organizaciones que se han ido organizando a través de los tiempos han quedado anquilosadas. Y por tanto, desde mi pertenencia organizada y orgánica a un partido, en el que me siento bastante libre, he llegado a una conclusión. Son necesarias nuevas formas de organización, nuevos imaginarios colectivos, nuevas, como diría Gramsci, nuevas fantasías concretas que ayuden a que la gente se estimule y luche. Hoy, desde el convencimiento como consecuencia de una historia vivida, ningún ismo mueve a la gente, ni comunismo, ni socialismo, ni anarquismo. Por más que yo sea la consecuencia de un impulso en un ismo, pero eso es lo que me motiva a luchar. A partir de ahí, en mi relación con los demás, mi vida ha sido una propuesta de buscar nuevos encuentros para cambiar las cosas. Otras rebeldías desde otros puntos de vista, teniendo en cuenta que hay un objetivo común, un adversario común. Quiero decir que soy persona organizada en un partido, pero libre, muy libre. Sobre todo acuciado por esa tremenda necesidad de encontrar otras maneras de establecer el contacto, de generar mayoría, de generar conciencia de pueblo, de acercarme a los demás y que los demás se acerquen entre sí para ver cómo derribamos este tremendo espantajo, porque esto es un espantajo sangriento. Y eso es lo que me podía más o menos definir a mí. Estoy permanentemente abierto a todas las formas de organizarse, eso sí, de organizarse. En esto quiero ser claro. La lucha tiene que ser organizada y tiene que tener como un eje de coordenadas cartesianas la horizontalidad y también la verticalidad, porque si no estamos perdidos. Enfrente hay un adversario temible y a ese adversario hay que derrotarlo en toda la línea. Y eso comienza por la posición intelectual, por los valores, por el combate de intelecto contra intelecto, de razón contra razón, de argumentos contra argumentos,
Veo que hace falta nuevas organizaciones que tengan como meta el combate intelectual, el proselitismo de nuevas razones, de nuevos valores. Ese combate tan arriesgado que consiste en luchar en torno a ideas, pero además para vencer al adversario, una vez que haya una apuesta primitiva. Yo sé que esto a veces es cansado, que llega a momentos, si no de desesperación, de desánimo, es normal. Pero creo que esa es la lucha que tenemos por delante. Yo creo que hay dos fuentes de las cuales procedemos, una más remota. Somos hijos de las internacionales. La primera, la segunda, la 2 y media, la tercera, la cuarta. Somos hijos del pensamiento, de la filosofía, de la praxis política, de las organizaciones obreras, que surgen pues, en el siglo XIX, con antecedentes, desde luego, en el XVIII. Ese es nuestro destino, nuestro origen más remoto. Pero también somos herederos de fuerzas políticas, de fuerzas organizadas, de colectivos de pensamiento que tuvieron en la transición la primera prueba de fuego. La primera prueba de fuego, y lo digo ya por experiencia personal, es muy difícil saltarse la opinión personal o la vivencia. Uno tiene que hablar desde la vivencia. Para entrar en ese tema, quisiera contar una anécdota que me ocurrió y que mis compañeros conocen. En el año 1965, cuando el Partido Comunista de España me envió a las ceremonias de la toma de posesión de Ortega, el presidente ligano. La noche anterior al acto, pues los 8 comandantes de la revolución recibían a los invitados. Y a mí me tocó ir con un dirigente del Partido Comunista Italiano, Palletta, a eso de las 3 de la madrugada. Y nos recibió el comandante Tomás Borge. Y cuando yo pude hablar, porque Palletta hablaba hasta por los codos, no dejaba hablar ni a Borge ni a mí, le hice la pregunta a Tomás Borge: lo tenéis difícil, ¿eh? Esto es muy duro, la situación. Claro, estaban aguantando a la contra. Había combates permanentemente en la frontera contra la guerrilla organizada por Estados Unidos. Y aquel hombre dice: ¿qué va, viejo? Aquí está muy claro. Mira, estamos nosotros, somos los buenos, y los hijos de puta de la contra. El problema lo tenéis en Europa, que no sabéis quiénes son los buenos. Descripción magistral. En la dictadura se sufre la persecución, la cárcel, los golpes, la tortura, es cierto. En la dictadura se pierde la vida, el trabajo. Pero uno está convencido de que tiene una causa justa, porque además es notorio, allí está el dictador, allí están las fuerzas que lo soportan, allí están sus hechos. Es decir, mentalmente el adversario está claro. Y nosotros estamos confortados por la fe que en ese momento nos obliga a luchar. Es situado en la decisión, está claro. Tiene el riesgo, repito, el riesgo físico de la tortura. Pero en esta actual situación donde hay libertades formales, ¿dónde está el adversario? Hablamos del sistema. Pero, por ejemplo, las grandes empresas que no tienen aparentemente dueño, los inversores que invierten sus pequeños ahorros y que animan al funcionamiento del sistema, ¿son parte del mismo o no son parte del mismo? ¿El sistema es solamente Botín o González o las eléctricas o también un estado de opinión que ha hegemonizado en la sociedad? ¿Cómo luchar contra eso? Claro, en la época anterior de la clandestinidad, época de la transición, los sindicatos luchaban y conseguían un convenio contra unos dirigentes de empresa. Ahora mismo la economía se ha hecho interindependiente y a lo mejor estamos luchando contra una serie de intereses que una parte de la población siente como suyos porque ha invertido en ellos. La dictadura es el sistema capitalista en un momento de excepción. Cuando el sistema capitalista ve que las pierde o está en riesgo, automáticamente acude a la dictadura. Está claro.
Pero ahora estamos dentro de la normalización. Cuando digo normalización, uno puede hablar, con cuidado por supuesto, uno puede expresarse, uno puede organizarse, pero existe la permanente inquietud de que no tiene ya la evidencia que tenían entonces. Es una evidencia que necesita de más elaboración. Antes Franco se veía, ahora no se ve, pero está presente, incluso a veces en nosotros mismos. Es el tremendo drama que tenemos ahora. Por eso cuando yo decía antes el rigor intelectual, la lucha, la búsqueda, para poder discernir de lo que nos conviene o no nos conviene, es agotador y exige una militancia nueva, distinta y sobre todo más a ras de tierra con la gente. Yo siempre he hablado de Sócrates. Yo diría que hacen falta millones de Sócrates. Entenderse con la gente, hablar, conducir, escuchar, llegar a acuerdos, a síntesis, a través de lo real concreto. Porque esa nueva dictadura, que es la que existe ahora, solamente podrá ser combatida por una gran movilización, pero que parta del convencimiento. Pues tenemos vuelto, claro. Miren, las películas de zombies, más allá de la broma, me gustan porque son una referencia de un tipo de sociedad donde podemos creernos mejores de lo que somos y pensar que los que son como zombies son los políticos, porque encaja. Parece que están vivos pero están muertos, lo que tienen que tener por dentro lo tienen por fuera, nos quieren morder todo el rato, el cuello o lo que sea, para hacernos uno de los suyos, son como tontos y torpes pero son muy perseverantes. Pero a mí lo que me preocupa de fondo es que los zombies somos nosotros y que hace 40 años nos mordieron y que eso que plantea Julio, que es cierto, tiene que también dar explicación de por qué es igual en toda la izquierda de toda Europa, que no tuvieron dictadura. Es decir, que una buena parte de esto que nos ocurre no nos ocurre solamente a nosotros, sino que les ocurre prácticamente a toda la izquierda europea. En los años 70, Pierpaolo Pasolini, comunista y muy inteligente, se dio cuenta viendo a los jóvenes comunistas que estaban siendo mordidos por los zombies del consumismo y que esa sustitución del proyecto revolucionario por un proyecto de consumo estaba dinamitando las posibilidades de que la revolución tuviera lugar, porque la revolución no podía tener lugar en los grandes centros comerciales. Y se dio cuenta Pasolini de que estaban cambiando las propuestas de un mundo emancipado por las propuestas de un mundo lleno de bienes. Y de repente el consumo, que es un deseo humano, estaba siendo envenenado por la ideología del consumismo, que ya no es lo mismo. Y de repente, fíjense ustedes, en los años 70 y 80 empezamos a perder una serie de referencias que nos ordenaban la vida. Y de repente algunos elementos, que eran los elementos que nos balizaban nuestra existencia, lo que llamamos en ciencia política o en ciencia social, los marcadores de certeza, ya no estaban ahí. De repente Dios, que era una referencia, ya no tenía ahí la fuerza de ordenarnos la vida. Las ideologías poco a poco se iban viendo descafeinadas y veíamos cómo los partidos socialdemócratas se iban haciendo partidos sistémicos y cómo los partidos comunistas iban ocupando el hueco de los partidos socialdemócratas. Es porque con la que está cayendo cuesta tanto la transformación. O sea, ¿por qué ese chiste del roto que decía un tipo con una camisa de fuerza diciendo no entiendo nada, se hunde el capitalismo y fracasa la izquierda? O lo entendemos, o sabemos cómo nos mordieron los zombies, o no vamos a entender nada. Y ahí vamos a entender que el mundo se ha mercantilizado, que la diferencia entre el sistema capitalista hoy y cualquier otro momento de la historia es que nunca ha habido tantos ámbitos de la vida mercantilizados. El ocio, la educación, la vivienda, la sanidad, la cultura, todo se ha convertido en una mercancía que nos penetra hasta nuestra manera de hablar. La gente que dice, he invertido mucho en mi pareja, y dices, cabrón, ¿no has probado a quererla? ¿No? He invertido mucho en esta relación, ¿no? Sí, hasta en el propio lenguaje, ¿no? Ya el tiempo no lo usamos, el tiempo lo gastamos. Sin darnos cuenta, se van mercantilizando todos los ámbitos, ¿no? Y donde, en un texto que recuerdo que leí la última vez que estaba aquí, queremos vivir a granel, pero ya no nos dejan vivir a granel, ¿no? Tenemos que vivir envasados y empaquetados porque es una forma de
intermediarlos mercantilmente. Ya voy terminando. Aparte de la mercantilización del mundo, hay una precarización. ¿Y la precarización a qué lleva? A que tengamos un profundo miedo todos. Estamos sujetos al miedo. ¿Por qué? Porque basta un pequeño fallo para que vuelvas a la casilla de salida. Y está la gente joven estudiando una carrera, un máster. ¿Para qué? ¿Para formarse y ser ciudadano? No, para emplearte. Es que hay gente que está entrando al quirófano para emplearse. Es que nos hemos vuelto locos. O sea, para que te exploten, te metes en el quirófano para estar más guapo o más guapa. Es que nos hemos vuelto locos. Y el tercer elemento, fíjese, muy propio de nuestra época, junto a la mercantilización y a la precarización, es que, curiosamente, en un mundo de la conexión estamos desconectados. Fíjense, si estamos desconectados, que no conocemos a los vecinos del edificio, o que estamos tan desconectados y nos sentimos tan solos, que las sociedades más ricas subsisten a base de antidepresivos, drogas, alcohol, tabaco, etc. Entonces, fíjense, ese es un escenario, ya digo, que afecta a todo el mundo occidental. Entonces, todo el mundo occidental ha sido mordido por el zombi mercantil, por el zombi precarización, por el zombi desconexión. ¿Y qué ocurre? Que estamos asustados. Estamos profundamente asustados. Y por eso también, en este momento de impunidad de los canallas, la gente decente pues anda perpleja, porque no sabemos reducir esa incertidumbre en la que estamos. No sabemos cómo salir. Y eso es lo que explica, y termino, eso es lo que explica por qué América Latina, que no tenía, está empezando a tener un poco y están llenos de esperanza. Pero nosotros teníamos, lo estamos perdiendo y estamos llenos de miedo. Y cuando tú tienes como horizonte la esperanza, pues votas a la izquierda y estás en el diálogo y en la generosidad. En cambio, cuando tienes miedo, eres mucho más rehén de los salvadores, de los que te vienen a ofrecer una explicación a tu miedo, a tu malestar, y te buscan un enemigo. Por tanto, fíjense, esto que les decía es para que entendamos y no caigamos en la melancolía de que la situación nos obliga a ser pesimistas. Es decir, que si no entendemos estas cosas decimos, coño, soy un marciano, no entiendo absolutamente nada de por qué la gente no reacciona. En cambio, si acertamos con el diagnóstico, y por eso tiene toda la razón Julio cuando dice que esta pelea es intelectual, si acertamos en el diagnóstico, vamos a saber qué teclas tocar para que la gente de repente diga, yo sé por dónde podemos ir porque veo que esta persona ha hecho un buen análisis. La mejor manera que yo podía definir lo que siento y lo que quiero es volver a retomar, que nunca lo he olvidado, mi primitiva rebeldía. Hay momentos en mi vida en que yo decido militar en el Partido Comunista de España, previa a una reflexión en otras organizaciones, y lo hago con una conciencia de rebeldía, no asumir. Lo digo muchas veces, hay que ser rebeldes, es una posición intelectual. Rebelde con causa, no asumo, pero propongo. Esa rebeldía, a través de los tiempos, se ha ido encardinando en distintos proyectos. Y no es una manera de empezar para captar su atención. Anoche tuve una conferencia en Sevilla, organizada por el Diario El Mundo, y como tantas veces últimamente, la gente está expectante para ver qué se le dice, y se le dicen cosas muy normales, muy de sentido común, que ellos saben perfectamente. Pero tengo la impresión tremenda de que todo acaba allí. Hablamos después en círculos, en corrillos, y vuelve a repetirse lo mismo. Entonces, si yo tuviera que definirme desde el cansancio que tengo de nuevas formas de organización, nuevos imaginarios colectivos, nuevas, como diría Gramsci, nuevas fantasías concretas que ayuden a que la gente se estimule y luche. Hoy, desde el convencimiento como consecuencia de una historia vivida, ningún ismo mueve a la gente, ni comunismo, ni socialismo, ni anarquismo. Por más que yo sea la consecuencia de un impulso en un ismo, pero eso es lo que me motiva a luchar. A partir de ahí, en mi relación dentro del Partido Comunista de España, ¿por qué he llegado a una conclusión? Las utopías, los impulsos primitivos que movieron a anarquistas, a socialistas, a comunistas, a libertarios, siguen siendo válidos.
Ahora bien, los instrumentos, las organizaciones que se han ido organizando a través de los tiempos han quedado anquilosadas. Y por tanto, desde mi pertenencia organizada y orgánica a un partido, en el que me siento bastante libre, he llegado a una conclusión. Son necesarias la noche, que es un cansancio acumulado. Diría que mi situación es la de una luz de nieve. De pronto hay un impulso primitivo, la pequeña pelotita de nieve va cayendo y va engrosando. Uno es hijo ya de algo que no puso en marcha, aunque sí tuvo la voluntad de asumir aquello. Uno es hijo de su historia. Yo tengo mucho más años que Juan Carlos y por tanto en cierta medida he visto, he pensado, he sufrido, he gozado y la presente situación la